Muy bienvenidos, queridos amigos de Gretón, a esta humilde trinchera de Cristo Rey. Bienvenidos a la contrarrevolución hispánica, bienvenidos a la resistencia católica. Continuamos la lectura y el comentario de la encíclica de Pío XI Quas Primas en este centenario del establecimiento de esta festividad de Quas Primas por parte del Papa Pío XI, que hace a través precisamente de la promulgación de esta encíclica, recapitulando toda la doctrina católica acerca del reinado de Cristo, en todas sus facetas. Recuerden, el programa anterior nos quedamos en el punto número 6, la realeza de Cristo. Vamos a retomarlo aquí. Dice el Papa Pío XI, ha sido costumbre muy general y antigua llamar Rey a Jesucristo. Y Jesucristo reina en las inteligencias de los hombres porque Él es la verdad y porque los hombres necesitan beber de Él y recibir obedientemente la verdad. Es decir, la verdad se recibe, no se inventa. Esto es muy importante, porque la verdad es la adecuación del entendimiento con la realidad, como dice también Santo Tomás con Aristóteles. No la crea el hombre, la realidad, no es el pienso luego existo de Descartes, entonces la existencia, la realidad extramental que hay en el mundo fuera de mi mente depende de lo que yo pienso. Entonces, si yo pienso que soy una mujer, aunque tenga genitales masculinos, soy una mujer, y si yo pienso que esto es doctrina de la Iglesia, aunque esto contradiga el depósito de la fe anterior, pues es doctrina de la Iglesia. ¿Por qué? Porque lo digo yo, que soy el Papa, y esto es lo que yo establezco como doctrina de la Iglesia, ¿no? Pues no se trata de esto, la verdad se recibe. Y por eso siempre les digo que el catolicismo, la religión católica, el cristianismo es una tradición, es una fuente de la revelación, la tradición, la Sagrada Escritura y la tradición, pero incluso la Sagrada Escritura albergada, recibida en una tradición. Luego, la verdad se recibe y Jesucristo reina, como nos dice el Papa en el número 6 de Quas Primas, en la inteligencia del hombre por la verdad, y la verdad es la fe, por la virtud sobrenatural de la fe. Vivimos en un mundo cada vez más hundido en esta posmodernidad, insisto, como digo tantas veces, parafraseando al gran pensador tradicionalista Miguel Ayuso, vivimos en esta posmodernidad que es lo único peor que la modernidad, que se caracteriza especialmente por la mentira. Eufemísticamente se llama la posverdad ahora, pero bueno, es la mentira elevada a categoría suprema. Y esto es precisamente, y no casualmente, por haber abandonado, por haber desterrado el criterio objetivo de verdad. Y el criterio objetivo de verdad es la fe. Por eso la fe no es una opinión, es una certeza. Es la certeza de Dios transmitida a los hombres a través de la Iglesia, que interpreta la revelación divina, y el instrumento con el que interpreta la revelación divina, evidentemente, pues va a las fuentes de la revelación divina, insisto, la Sagrada Escritura y la tradición. No solo la Sagrada Escritura, como hacen los protestantes, el libre examen, cada uno interpreta como le da la gana, y por eso surgen miles de sectas protestantes. No, sino según lo ha interpretado la tradición de la Iglesia. ¿Y qué es la tradición de la Iglesia? Pues los 20 concilios, 20, quédense con eso, 20, ecuménicos dogmáticos, porque el Vaticano II, el último, fue ecuménico, universal, general, pero no fue dogmático, fue pastoral. No condenó ningún error, ninguna herejía, como habían hecho los 20 concilios dogmáticos anteriores, ni proclamó ningún dogma de fe, que sí habían hecho los 20 concilios anteriores. Y proclamar un dogma de fe no es inventárselo, no es crearlo de la nada, sino que es simplemente reafirmar una doctrina que está en la revelación de Dios, pero que después de haber sido pacíficamente creída, ha sido atacada por una herejía. Bien, Jesucristo reina en la inteligencia del hombre por la verdad, y la verdad es la fe, la verdad sobrenatural de la fe, que evidentemente implica previamente una verdad natural, que también proviene de Dios como creador, y por eso, por ejemplo, la ley moral, la moral católica, se basa previamente en la ley natural, en la ley moral natural. Sin la ley moral natural no se puede elaborar una moral católica.
Y esa ley moral natural no es revelada por Dios, no es revelada por Dios, no es sobrenatural, sino que es natural, está inscrita en la naturaleza humana, pero es cierto que sin ella no se puede entender la ley moral de la Iglesia, de ningún modo, la moral católica. Y por eso también todo el fracaso de cualquier tipo de ética laica, atea, agnóstica, para fundamentar un discurso ético sin ninguna referencia trascendente y sin ninguna referencia a esa naturaleza humana. Sigue el Papa Pío XI. Jesucristo reina en las voluntades, porque la voluntad humana está entera y perfectamente sometida a la voluntad divina, y también porque sus mociones e inspiraciones influyen en nuestra voluntad y la encienden en nobles propósitos. Primero va el entendimiento y luego va la voluntad. Esto es muy importante. Recuerden Duns Scoto y sobre todo después Guillermo de Ockham, que son los que, pues los autores por los que empieza todo ese error, a entrar todo ese error naturalista. Con Guillermo de Ockham, que es uno de los maestros de Lutero, va a entrar este error filosófico, que después se va a transformar en error teológico con Lutero, y después con la Revolución se transformará también en error político. El entendimiento precede a la voluntad. No es la voluntad la que precede al entendimiento. Esto es importantísimo. Es decir, aquello que dice San Pablo, veo el bien que quiero y sin embargo hago el mal que no quiero. Si no tenemos ordenada la mente, no podremos obrar rectamente. Y no se puede obrar rectamente cuando la mente está en desorden. Y por eso la voluntad debe someterse a la razón, al entendimiento, a la mente. Por eso cuando Jesucristo reina en la mente de los hombres por medio de la verdad, por medio de la fe, la voluntad se puede ordenar a la caridad, al amor sobrenatural de Dios. La voluntad humana está entonces sometida a la voluntad de Dios. Piensen, por ejemplo, en la oración de Cristo en el huerto de Getsemaní. El Hijo de Dios, hecho hombre, el hombre Dios, Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, perfecto Dios y perfecto hombre, llega a sudar sangre para aceptar la voluntad de Dios humanamente también, pero la acepta. Y por eso nos enseña en el Padre Nuestro, en la oración de los hijos de Dios, a pedir fiat voluntas tua, hágase tu voluntad, que es también un eco de las palabras de la Santísima Virgen María de la Anunciación. Fiat mi secundum verbum tuum, hágase en mí según tu palabra. Luego, cuando la verdad de Dios ilumina el entendimiento del hombre, cuando Jesucristo reina el entendimiento en la inteligencia del hombre por la verdad, que conlleva evidentemente la verdad plena de la fe, natural y sobrenatural, es entonces posible que reine en la voluntad humana, en la voluntad del hombre, y así le influye, como dice el Papa, y le enciende en nobles propósitos. También se llama mociones de movimientos, motus en latín, deviene motivar, deviene motivar. Dios nos puede inspirar esas mociones, nos inspira esas mociones para obrar el bien, pero claro, porque sabemos previamente en nuestro entendimiento qué es el bien y qué es el mal. Por eso es tan importante la formación, formarnos bien, conocer bien la doctrina católica, conocer bien la verdad de Dios para poder obrar en consecuencia como cristianos. Somos débiles, somos pecadores, somos limitados, somos pobres. Yo el primero. Pecaremos. Por eso decía esas palabras de San Pablo. Veo el bien que quiero y sin embargo hago el mal que no quiero. Pero porque nuestra voluntad es débil. Pero mientras nuestro entendimiento esté impregnado de la verdad de Dios, mientras que Cristo reine por la verdad, por la fe, nuestro entendimiento, podremos darnos cuenta de que hemos pecado, de que hemos obrado mal. Luego podremos arrepentirnos y podremos pedir perdón. Si tenemos nublado el entendimiento, si tenemos nublada la razón, acabaremos autoconvenciéndonos
de que no hemos obrado mal. Y por eso la famosa frase tan utilizada de si no vives como piensas, acabarás pensando como vives. Por eso es tan importante. Es lo que nos libra de la esquizofrenia. ¿M? Yo conozco que esto está mal y aún así soy débil y pecador y he cometido el mal, he pecado. Bueno, pues lo sé. Es la diferencia entre el tiempo cristiano, el tiempo de la cristiandad y lo que estamos viendo actualmente, que ya es el fin del tiempo cristiano y la apoteosis del neopaganismo. Es decir, en el régimen de cristiandad, cuando las naciones, los pueblos eran católicos, cuando las sociedades eran católicas, cuando la iglesia no estaba hecha unos zorros como ahora, minada de herejías y de infiltrada por la sodomía en buena parte del clero y el episcopado, no había pecados, evidentemente, evidentemente, porque el hombre, por desgracia, desde Adán y Eva, tiene la concupiscencia, la inclinación, el fomes, la inclinación al pecado, que no es pecado, que es lo que decía Lutero, que si lo era, no es pecado, pero proviene del pecado, como dice el Concilio de Trento, y conduce al pecado. Ojo, esto es muy importante. Ya lo veremos en su momento también esto con más detenimiento. Pero es cierto que había pecados, evidentemente, y en la edad de oro, como dice León XIII, la encíclica Immortale Dei, en la edad de oro del cristianismo de la Iglesia, que es la Edad Media, la cristiandad medieval, pues evidentemente también había pecados, y pecados graves, no quepa la menor duda, hay pecados mortales y barbaridades, pero las personas, como tenían fe, como Cristo reinaba en su entendimiento, en su inteligencia, sabían que estaban haciendo el mal y por eso podían arrepentirse, podían pedir perdón a Dios y recibirlo a través de la Iglesia, evidentemente. Nuestra época, en la que se ha disuelto por completo el sentido de pecado, incluida en la propia Iglesia la negación del pecado, no hay nada por lo que pedir perdón, porque no hemos hecho nada malo. Si esto yo considero que es bueno, mm, pues si yo considero que es bueno, pues lo es y se acabó. ¿Que tú consideras que es malo? Bueno, pues es tu problema, pero yo considero que es bueno. ¿Se dan cuenta? Por eso es tan importante darnos perfecta cuenta de que es la voluntad la que debe estar sometida al entendimiento y por eso hay esa preeminencia del entendimiento sobre la voluntad. Esto lo tiene clarísimo Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino. San Agustín, bueno, nos llevaría muy lejos explicar estas cosas. Es verdad que, para que les quede esto como un resumen, no se opone San Agustín a Santo Tomás, o mejor dicho, Santo Tomás no se opone a San Agustín. Eso es lo que nos quiere vender la teología moderna, liberal, modernista, la Nouvelle Theologie. Es mentira. No hay ninguna oposición entre Santo Tomás y San Agustín. El autor más citado por Santo Tomás es San Agustín. Santo Tomás era un perfecto conocedor de San Agustín, de sus escritos, era un perfecto agustiniano. Lo que hace es perfeccionarlo con Aristóteles, que es lo que le faltaba a San Agustín, que evidentemente sobre todo recurre a Platón y a los neoplatónicos. Pero como también es falsa esa dicotomía, esa separación, ese divorcio que se nos vende desde el Renacimiento, desde Petrarca, entre Platón y Aristóteles. Es verdad que Aristóteles corrige muchas cosas y le perfecciona a Platón, pero no hay una oposición, no hay un enfrentamiento. De hecho, podemos decir que el mejor discípulo de Platón, sin duda alguna, es Aristóteles, no solamente a nivel intelectual porque le supere, sino porque, aunque, o mejor dicho, porque le corrige, también rescata muchos elementos de Platón muy interesantes a Aristóteles y a través de Platón pasan también, como les he dicho en tantas ocasiones cuando comentamos el catecismo de Monseñor Schneider, a través de Platón pasan a San Agustín y de San Agustín pasan a Santo Tomás. Por ejemplo, la cuestión de las virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, las virtudes naturales, las virtudes humanas. Bueno, pues cuando Santo Tomás en la Suma Teológica, minuciosamente, como es él, las analiza, las explica, las desmenuza, pues eso tiene un fondo agustiniano y platónico. Luego, no se dejen engañar cuando clérigos iletrados o clérigos ideologizados, o a veces que se dan también las dos, intenten venderles que el bueno es San Agustín y el malo es Santo Tomás, y que el bueno es Platón y el malo es Aristóteles, y que nosotros vamos a Dios solo por el amor, solo por la caridad, solo por la voluntad,
y que lo otro es un racionalismo frío y esto del entendimiento, del pensamiento, de la inteligencia, de la razón, esto son cosas que no mueven a nadie. Bueno, pues es que si no convertimos al ser humano en lo que lo ha convertido la posmodernidad, en un saco de sentimientos y sensaciones. Y insisto, como siempre digo, siguiendo a Santo Tomás y a toda la doctrina católica, la esperanza, bueno, la fe como virtud teologal, como virtud sobrenatural, es una virtud intelectual que perfecciona el entendimiento y lo dispone para comprender y profundizar en la verdad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la verdad revelada por la Santísima Trinidad. Continuamos. Dice que también reina en la voluntad Cristo, porque su amor supereminente, su amor tan grande, tan inmenso, sus virtudes de mansedumbre, sus virtudes de benignidad, de humildad, le hacen ser amable, es decir, le hacen ser amado por las almas, le hacen amable. Ese también es el sentido de leer el Santo Evangelio. Por eso se lee el Santo Evangelio en la Santa Misa, para contemplar la vida de Cristo, la vida y la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, para que le amemos, para que creamos cada vez más en Él, y creyendo cada vez más en Él, le amemos cada vez más, y amándole cada vez más, creamos cada vez más en Él, y haya ese crecimiento proporcionado de las virtudes, de la fe, de la esperanza y la caridad, que tienen que ir juntas. Por eso también va a decir Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica que las virtudes teologales crecen como los dedos de la mano, crecen a la vez. No se puede crecer en caridad sin crecer en fe y en esperanza. No se puede crecer en fe sin crecer en esperanza y caridad. Y no se puede crecer en esperanza sin crecer también en fe y en caridad. Esto es así. Esto es así. No podemos decir, este santo tiene mucha fe, pero no tiene caridad, o tiene mucha caridad, pero no tiene fe, o tiene mucha esperanza, pero no tiene fe o no tiene caridad. Sería absurdo. Es como una persona que le faltara un órgano vital en su cuerpo. Pues los pulmones le funcionan perfectamente, pero el corazón no. Una persona sana físicamente es la persona en la que todos sus órganos, cada uno en su correspondiente función, trabajan adecuadamente. Cuando hay una disfunción porque alguno de los órganos no funciona adecuadamente, hay una enfermedad. Pues en la cuestión, haciendo este ejemplo, recuerden que valen tanto en cuanto que es un ejemplo de analogía, pues así tienen que ser el crecimiento de las virtudes teologales. Y esto Jesucristo lo favorece cuando reina en la voluntad del hombre por la caridad. Reina, perdonen que me repite tanto, pero es que es la mejor forma que tenemos de empaparnos bien de esta encíclica, de esta doctrina de Cristo Rey, que es también espiritualidad de Cristo Rey, y esto se vio pues los primeros con los mártires y los guerreros, los cruzados, porque fue una cruzada de la Vendée. Después se vio también con los guerreros, con los cruzados, con los mártires de la persecución cristera, y por último se volvió a ver otra vez con los guerreros, con los cruzados y con los mártires de España en 1936, y por eso el detente del Sagrado Corazón de Jesús estaba presente en el pecho de tantos hombres que en 1936 lucharon para salvar a la Iglesia, para salvar la religión católica y la civilización cristiana de la persecución exterminadora del marxismo, del anarquismo, del socialismo, de sus amiguetes separatistas catalanes, de la Esquerra Republicana que asesinaron a miles de sacerdotes y a miles de fieles. Bueno, pues esto no es casual. Hay una doctrina de Cristo Rey, y aquí está condensada en la Quas Primas de Pío XI, pero también hay una espiritualidad de Cristo Rey, que es una espiritualidad militante. Y esto es lo que también ha desaparecido en la Iglesia, la espiritualidad militante, porque esto suena pues como la Iglesia desde el Vaticano II se ha vuelto pacifista, pues esto de la espiritualidad militante, de la Iglesia militante, pues suena fascista, suena a militarismo fascista. Entonces esto se ha abandonado completamente a medida que ha sido hegemónica la teología modernista, la teología liberal en la Iglesia, y la dimensión de la vida espiritual como un combate que está en la Sagrada Escritura, que está en San Pablo, que está en el Antiguo Testamento, que está en los grandes maestros de la vida espiritual. Piensen en la imitación de Cristo de Thomas Kempis, piensen en el combate espiritual de Scuopoli, una obra clásica, el combate espiritual, se lo recomiendo. El combate espiritual, creo que es Leonardo Scuopoli, son obras clásicas
en todos los grandes maestros de ascética y de mística, ahí está ese combate espiritual contra los enemigos del alma, mundo, demonio y carne. Claro, nos hemos abrazado al mundo desde el Vaticano II, el mundo es una cosa estupenda, buenísima, la carne hay que tratarla muy bien y el demonio, bueno, pues dialogaremos también, ¿no? Como somos ecuménicos, ecumaníacos, pues vamos a dialogar con todos y también dialogamos con el demonio. Entonces, esta espiritualidad militante se ha perdido y no hay más que, por ejemplo, tomar las obras de San Juan de la Cruz para ver esa espiritualidad militante en un místico, ¿eh? Esa espiritualidad militante contra los enemigos del alma, mundo, demonio y carne. Y ocurre lo mismo en las obras de Santa Teresa de Jesús, y ocurre lo mismo en San Agustín y en Santo Tomás de Aquino y en todos los grandes santos. Bien, sigue Pío XI diciendo, es evidente que también en sentido propio y estricto le pertenece a Jesucristo como hombre el título y la potestad de rey, pues sólo en cuanto hombre se dice que recibió del Padre la potestad, el honor y el reino. Y cita ahí a Daniel capítulo 7, profeta Daniel capítulo 7, versículos 13-14. Cuando les hago tantas veces este llamamiento tan insistente a que lean la encíclica, a que la relean, a que la estudien, a que la lleven a la oración, a que hagan la oración con ella, es por esto también, por la cuestión de las citas. Yo no puedo estar a la hora del comentario pues tratando de todas las citas que usa el Santo Padre Pío XI, pero es muy bueno cuando ustedes hagan este estudio más detenido en su casa, esta lectura más reposada, que con la Sagrada Biblia al lado puedan también ir a la referencia de las citas bíblicas que hace el Santo Padre. ¿Por qué? Porque así comprendemos mejor cómo esta doctrina, esta teología y esta espiritualidad de Cristo Rey está profundamente arraigada en la Sagrada Escritura, en la palabra de Dios. No es un invento de la Iglesia retrógrada, fascista, anticuada, obsoleta de Trento, que llega hasta Pío XII, porque a partir de Vaticano II todo es maravilloso y hemos descubierto por fin que era el cristianismo, porque no lo sabíamos antes por culpa de Trento, del Concilio de Trento y toda su alargada sombra hasta la muerte de Pío XII. No, es que esto es la pura doctrina bíblica y la pura doctrina tradicional, la teología, la espiritualidad, la doctrina política que eso implica, ya llegaremos en su debido momento a ella, de Cristo Rey, de Jesucristo Rey. Bien, como hombre Jesucristo, como hombre perfecto, como verdadero hombre, también le corresponde el título de Rey, no solo en cuanto a Dios, también en cuanto a hombre. ¿Por qué? Porque como verbo de Dios, es decir, como hijo de Dios, cuya sustancia, decimos en el credo, naturaleza, cuya sustancia es idéntica a la del Padre, Jesucristo es Dios, igual que el Padre, no puede menos de tener en común con el Padre lo que es propio de la divinidad. Claro, la sustancia divina, la persona de Cristo, la persona del Padre, la persona del Hijo, son un único Dios, una trinidad de personas en una unicidad, un único Dios. Y por tanto posee también como el Padre el imperio supremo, la potestad suprema sobre todas las criaturas. Dios Padre tiene esa potestad y ese imperio supremo porque es el creador, es el creador, ya todavía para mucho son cuestiones de Trinidad, de teología trinitaria, las atribuciones de cada persona divina en la creación, en la redención, en la santificación. Quien muere en la cruz es Jesucristo el Hijo, no es el Espíritu Santo ni es el Padre. La creación, evidentemente, es obra del Padre, pero la Trinidad no obra cada uno por su lado. Con el Padre creando está también el Hijo eterno, el Verbo eterno del Padre y el Espíritu Santo, el Espíritu santificador, el Espíritu Santo que es enviado en Pentecostés por el Hijo, también lo es por el Padre, porque procede del Padre y del Hijo. Bien, son cuestiones muy profundas de teología trinitaria, que dicho sea de paso es la materia más ardua y más árida, porque es la más profunda de todos los estudios teológicos, y no es ahora motivo de irnos por los cerros de Úbeda metiéndonos en cuestiones trinitarias. Pero esto que se nos quede en la idea que nos transmite el Papa Pío XI de que Dios tiene ese derecho y ese supremo poder por ser el creador, y también ese imperio supremo y absolutísimo sobre todas las criaturas también lo posee el Hijo, también lo posee el Hijo.
Ahora va en el punto número 7, Pío XI, a fundamentar bíblicamente toda esta doctrina, toda esta teología de Cristo Rey. Dice que Cristo es Rey, lo dicen a cada paso las Sagradas Escrituras. No solamente es el cartelito de Jesús Nazarenus Rex Judaeorum, Jesús Nazareno Rey de los Judíos, en la cruz, en el Gólgota, el Viernes Santo, no. Entonces aquí el Santo Padre, por eso lo que les he dicho antes de las citas a pie de página, para leer la encíclica con tranquilidad, con profundidad, yendo a esas citas bíblicas, pues aquí el Santo Padre pone algunas. Por ejemplo, del Salmo 44, tu trono, oh Dios, permanece por siempre, por los siglos de los siglos, el cetro de tu reino es cetro de rectitud. Está haciendo referencia a esta realeza de Dios Padre, luego de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. El cetro propio de Dios, el trono propio de Dios, porque es propio del Rey, propio del Rey. Y el número 8 va a continuar profundizando en toda esa fundamentación de la realeza de Jesucristo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Su reino será indestructible, reina a través de la justicia, juzgará la tierra con justicia y equidad. Es lo propio del rey. El rey es el que impartía justicia. Hoy en día lo que tenemos, pues lo que hoy llaman monarquías, pues son un simulacro, son un sucedáneo. Eso de que el rey reina pero no gobierna es una falacia, porque si ustedes acuden al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y buscan reinar, el sinónimo es gobernar. Y si buscan el verbo gobernar, el sinónimo es reinar. Es que es así, pues que el rey reine pero no gobierne, me da igual qué monarquía actual sea, europea, significa que el rey no pinta nada, que es una figura decorativa, ornamental, y ya está, y que eso y lo mismo es igual. Pero cuando había reyes de verdad, el antiguo régimen, en el régimen de cristiandad, el rey era el que impartía la justicia y la justicia se impartía en nombre del rey. Esto es lo que, por ejemplo, realizó la monarquía hispánica, la monarquía católica en los virreinatos de América. Se impartía justicia en nombre del rey. Y por eso también se puede apelar al rey. Pues aquí está toda la fundamentación veterotestamentaria, es decir, en el Antiguo Testamento, en esta realeza de Cristo, número 8. En el número 9 pasa, en esta fundamentación bíblica, al Nuevo Testamento, el Papa Pío XI, y dice en el número 9 que se halla magnífica y luminosamente confirmada. Y aquí empieza a dar una ristra, una retahíla de citas del Nuevo Testamento que apoyan, evidentemente, esa realidad de que Cristo es Rey. El mismo Cristo, dice, es el que da testimonio de su realeza. Recuerden el famoso diálogo entre Cristo y Pilatos, el capítulo 18 de San Juan. ¿Tú eres Rey? Y la respuesta de Cristo, sí, tú lo has dicho, para esto he venido al mundo, para esto he venido al mundo. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. ¿Se dan cuenta? Jesucristo une realeza a verdad. Justo lo que nos estaba diciendo al comienzo de la encíclica que he comentado al inicio, Pío XI. Jesucristo reina por la verdad, en el entendimiento y la inteligencia del hombre. Yo para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y le está preguntando Pilato por la realeza, si él es rey. Y la respuesta luego de Pilato escéptica, típica del escepticismo romano, de la filosofía estoica. ¿Y qué es la verdad? ¿Y qué es la verdad? ¿No? Estoica y epicúrea, pero bueno, ¿qué es la verdad? Bueno, pues la realeza de Cristo está directa, intrínsecamente unida a la verdad. Y por eso el reinado de Cristo empieza por el reinado de la verdad en la inteligencia de los hombres. Y por eso cuando se niega el reinado de Cristo en la inteligencia del hombre a través de la fe, pues se destrona a Cristo del lugar que le corresponde como Dios verdadero, como Hijo de Dios. Sigue diciendo el Papa Pío XI, en el número 9, siempre y en toda ocasión oportuna, Cristo se atribuyó el título de rey. También hace referencia al capítulo 25 de San Marcos. Públicamente confirmó que era rey.
por ejemplo, en Apocalipsis, el capítulo 1, cuando le llama príncipe de los reyes de la tierra. Príncipe, o sea, el rey que está por encima de los reyes de la tierra. O en el número 184 también del Apocalipsis, el capítulo 19, cuando la nota número 184, cuando dice que la visión apocalíptica lleva escrito en su vestido y en su muslo, Rey de Reyes y Señor de los que dominan. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 16. Rey de Reyes y Señor de los que dominan. Esto no solamente son eh, eh, autor sagrado del agiógrafo, pues eso, para adornar el texto, ¿no? Rey de reyes y señor de los que dominan. No, es que es una verdad de fe expresada por el agiógrafo, por el autor inspirado sagrado del Apocalipsis, en este caso el apóstol San Juan. Y concluye este número 9, y vamos a dejarlo aquí para no alargarnos, Pío XI de la encíclica Quas Primas, diciendo: puesto que el Padre, Dios Padre, constituyó a Cristo su Hijo, heredero universal de todas las cosas, es necesario, es menester, que Cristo reine y que ponga bajo los pies del trono de Dios a todos sus enemigos. Y ahí hace referencia a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 25. Terminamos con esta cita de Pío XI. Puesto que el Padre constituyó a Cristo heredero universal de todas las cosas, todo le pertenece a Cristo, por eso tiene gobierno sobre todas las realidades humanas, también las realidades públicas, sociales, luego políticas, de la polis, de la sociedad de los hombres. Es necesario, es menester que Cristo reine y ponga bajo los pies del trono de Dios a todos sus enemigos. Fundamental. En la historia siempre hay enemigos. La historia, por eso, es la lucha entre, como dice San Agustín, la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres. No podemos decir como Juan XXIII en el discurso de apertura del Concilio Vaticano II, que bueno, que ya no hay enemigos, que ya la gente sabe qué es el mal y que no hace falta que se lo digamos, que ahora por eso el lenguaje de la Iglesia no va a ser el del anatema, sino va a ser el de la medicina, la misericordia. Bueno, pues así nos luce el pelo. Queridos seguidores, en esta segunda sección, en la explicación del Catecismo de Monseñor Athanasius Schneider, Credo Compendio de la Fe Católica, continuamos la segunda parte, la parte de la moral. Recuerden que estamos ya en el capítulo 4, explicando la virtud teologal, la virtud sobrenatural de la fe, de la fe divina. Hay una fe humana, con minúscula. Por ejemplo, yo voy a comprar, no sé, no se me ocurre ahora, unos zapatos y tengo fe humana en que el vendedor que me está vendiendo esos zapatos no me está engañando. No me está engañando ni en los materiales con los que están hechos los zapatos, ni en el precio de esos zapatos. Eso es fe humana, fe humana. La fe sobrenatural, la fe divina, la fe teologal, no es una fe humana, es una fe infundida por Dios cuando recibimos el sacramento del bautismo. Y como es teologal, proviene de Dios y conduce a Dios. Conduce a Dios. Por eso también es verdad que los grandes místicos, sobre todo San Juan de la Cruz, explican cómo cuantos menos apoyo, también Carlos de Foucault lo va a decir de una forma muy bella, muy poética, porque escribía muy bien Carlos de Foucault en sus meditaciones espirituales sobre el Evangelio, cuando dice, pero bueno, Carlos de Foucault sigue a San Juan de la Cruz, que es el maestro, igual que Santa Teresita de Lisieux, que cuantos menos apoyos humanos tiene el hombre, es decir, cuanto menos fe humana tiene el hombre donde apoyarse, más se apoya en la fe divina, más se apoya en Dios, más se apoya en Dios. No porque esté peleado Dios y los hombres, y cuanto más Dios, menos hombres, o cuanto más hombres, menos Dios. No se trata de eso, no se trata de oponer el orden natural, el orden creado, al orden sobrenatural, revelado por Dios. No se trata de esto. No se trata de oponer gracia a libertad, creación a redención. No se trata de esto.
Pero sí es cierto que en nuestra vida personal, cuanto menos apoyos humanos tenemos, eso nos invita a tener solamente el apoyo de Dios, solamente el apoyo de Dios. Y cuando tenemos ese apoyo de Dios, cuando nuestra fe, nuestra esperanza está firmemente apoyada en Dios, las contingencias humanas, los apoyos humanos que podamos tener, evidentemente estarán subordinados a Dios, que es como deben estar. Estarán subordinados a Dios y si nos fallan, no nos vendremos abajo. Porque nuestra época es la época de la enfermedad por antonomasia, que no es el cáncer, la enfermedad física, sino la enfermedad espiritual, que es la depresión? Esto lo dice nada sospechoso de tradicionalismo. Víctor Frank, en esa obra clásica del hombre en busca de sentido, cuando habla de que pues las enfermedades mentales de hoy en día, esa eh, neurosis colectiva que sufre hoy tantos millones de personas es porque sus vidas están vacías, no hay sentido ninguno en sus vidas, están vacías porque no está Dios, y las esperanzas con minúsculas, como dice Benedicto XVI en la encíclica Spe Salvi, en la fe con minúsculas humana, los apoyos humanos, cuando les fallan a las personas, que además son tan frágiles por esos apoyos, se vienen abajo, se derrumban. ¿Mm? Y por eso los santos que han podido soportar y atravesar esos sufrimientos y esas soledades tan hondos y tan profundos y que habrían demolido a muchas personas interiormente, pues se han mantenido a flote y han crecido, no porque tuvieran una fuerza humana extraordinaria, distinta al del común de los mortales, sino porque les sostenía la fe, la esperanza y la caridad divinas. Pues bien, recuerden, nos quedamos en el número 78 explicando de qué modo la tradición católica sigue el principio apostólico de la tradición. Recuérdenlo. Y aquí recuerden también que estuve leyendo ese número 16, capítulo 23, número 16, de la famosa obra Commonitorio o Commonitorium en latín de San Vicente de Lerins. Pasamos al número 79. Recuerden también que hemos visto en el programa anterior cómo explicamos que lo propio del católico y de la fe católica es que es tradicional. No puede no serlo, no puede no serlo. De modo que, voy a poner un ejemplo para que lo comprendamos mejor. Una persona que sería absurdo que dijera soy vegano o soy vegetariano pero no practicante. Soy vegetariano no practicante. Entonces, ¿qué significa? Pues que soy vegetariano pero que me pongo ciego a comer pollo y ternera y cerdo y todo lo que se me ponga por delante que sea de carne. Pues evidentemente es absurdo. Soy vegetariano no practicante. Pues igual de absurdo es cuando encontramos a estas personas, a estos fieles o infieles, más bien, que dicen, soy católico no practicante. Pues entonces no eres católico, o sea, sí, eres católico porque te han bautizado, pero vamos, eres hijo de Dios porque te han bautizado, pero no vives como hijo de Dios, lo cual es absurdo, ¿no? Porque lo propio de un hijo es que viva como lo que es, como hijo, es que es así, es de pura lógica, de puro sentido común. Pues lo mismo tenemos que decir aquí. Yo soy católico, pero soy muy moderno, soy liberal, soy... No, es que entonces no eres católico. Sí, estás bautizado, nominalmente lo eres, porque te han bautizado, eres hijo de Dios por el bautismo, estarás inscrito en el registro, en el libro de bautismos de la parroquia correspondiente, pero no vives como hijo de Dios, no vives como católico, porque la modernidad o el liberalismo no son categorías de interpretación de la religión cristiana. No, son ideologías que deforman, que pervierten, que desnaturalizan la religión cristiana. Por eso tan absurdo es decir, soy vegetariano no practicante, como decir soy católico no practicante, como decir soy católico liberal o católico moderno, porque es que el católico es tradicional, es que tradicional forma parte de la esencia íntima del ser católico. No puede no ser tradicional un católico. Bien. En el número 79 explica Monseñor Snyder, este principio de fidelidad a la sagrada tradición que es propio del cristianismo es esencial para tener una fe correcta. Dice, sí,
Y cita aquí Monseñor Schneider al Vaticano I, no el segundo, Concilio Vaticano I, que es el dogmático. El Vaticano II no es dogmático. El Vaticano I fue el año 1870 y hay una constitución, un documento muy importante del Vaticano I, que es la Constitución Dei Filius, ¿vale? Dei Filius. Y ahí habla, por ejemplo, de cómo el hombre puede conocer a Dios por la razón, por la razón. Evidentemente, hay un conocimiento superior que perfecciona el de la razón, que es el de la fe, pero la fe y la razón van unidas, no pueden estar separadas, enfrentadas, eh, porque eso es lo que había hecho precisamente el racionalismo contra esa herejía que es filosófica, pero que también es teológica del racionalismo, reacciona el Concilio Vaticano I. El hombre puede conocer a Dios racionalmente. Y luego el conocimiento teológico por la fe, por la virtud sobrenatural teologal de la fe, le aportará un plus y perfeccionará ese conocimiento filosófico natural porque es limitado y llega hasta donde llega, como es propio de la naturaleza del ser humano. Pero como la fe teologal viene de Dios, es fe divina, fe sobrenatural, le aporta una intimidad de conocimiento mayor, mayor. Por eso es un error decir que el Dios de los filósofos no es el Dios de la fe, o el Dios de la fe no es el Dios de los filósofos, es el mismo Dios, pero evidentemente son distintos planos del conocimiento humano. Esto también lo explica muy bien en la Eterni Patris, la encíclica Eterni Patris, León XIII y Juan Pablo II en 1998, en la encíclica Fides et Ratio, que es la segunda encíclica más importante de su pontificado después de Veritatis Splendor de 1993. Y Eterni Patris me suena de 1879, creo que es, no recuerdo mal, de León XIII. Les doy todas estas citas para aquellos que quieran profundizar y que puedan también ver la unidad temática, la unidad de la filosofía y la unidad de la teología, porque hay una armonía de los saberes humanos, no solo de la filosofía, de la historia, del derecho, hay una armonía de los saberes humanos. Es decir, como la fe no es incompatible con la razón, tampoco la fe es incompatible con la historia. Y por eso todo lo que contradiga la razón a la larga va a contradecir la fe, es así. Y todo lo que sea manipulación histórica también va a acabar yendo contra la fe, porque Dios es la verdad. Bien, pues en este sentido tenemos que enfocar las palabras de la Dei Filius, de la Constitución Dei Filius del Vaticano I, que trae a colación aquí Monseñor Schneider, en el número 79, sobre el principio de fidelidad a la sagrada tradición, que si es esencial, si es necesario o no, para que la fe cristiana sea correcta. Dice, sí, cita el Vaticano I. Hay que mantener siempre el sentido de los dogmas sagrados que una vez declaró la Santa Madre Iglesia y no se debe nunca abandonar bajo el pretexto o en nombre de un entendimiento más profundo. Esto es tipiquísimo de la teología moderna y liberal del modernismo de la Nouvelle Théologie. Hay que modificar los dogmas, hay que expresarlos de otra forma, de otra manera, con otro lenguaje, porque esto no se entiende por el hombre moderno. O sea, eso significa que el hombre moderno es imbécil, es tonto, profundo y no sabe. Este lenguaje es incomprensible para él. Pues entonces, todo el lenguaje de la antigüedad es incomprensible para él. O sea, todo el lenguaje de los grandes pensadores griegos y romanos, latinos, es incomprensible para él, pero es que sobre eso está edificada la civilización occidental. Entonces, todo el lenguaje medieval, que es heredero del antiguo, también es incomprensible para él. Entonces, ¿el mundo empezó cuándo? ¿Cuándo empezó el mundo? En el siglo XV, con el Renacimiento, pero si el Renacimiento precisamente va a todos los autores grecolatinos de la antigüedad. Entonces, ¿en qué quedamos? Eh, Tenemos que ser conscientes de esto. No, es que esta terminología tan extraña que usa la Iglesia, transustanciación, el milagro que se obra en el santo sacrificio del altar, la conversión de la sustancia del pan y del vino en la conversión del cuerpo y la sangre de Cristo, transustanciación. ¡Jo, qué palabrota! Como una vez dijo un obispo delante de mí en una misa, una palabra rara, la transustanciación. Porque había dicho en la predicación que Dios se hace pan. Y me escuchó que me volví a un monaguillo y le dije, tiene narices
que os estoy enseñando todos los días que Dios no se hace pan, porque eso ya no es pan, tiene forma de pan, apariencia de pan, conserva los accidentes de pan y vino, exteriores, visibles, tangibles, pero es la sustancia del cuerpo de Cristo. Y ahora llega el obispo y dice que Dios se hace pan. Y me tuvo que oír el obispo cuchichear todo esto con el monaguillo, porque era un monaguillo muy inteligente, era un monaguillo inteligentísimo, inteligentísimo, que ese chavalín, pero era un tipo muy inteligente y me oyó cuchichear algo y por eso mientras estaba predicando cambió y dijo, bueno, pues esa palabra tan rara es transustanciación. Hombre, por Dios bendito, que las personas no podemos tratarlas como idiotas, porque entonces las idiotizamos más. Lo que tenemos que hacer es elevar el nivel intelectual de las personas, no darnos por vencidos, tirar la toalla y decir, bueno, como la gente es imbécil, es estúpida, como la gente es subnormal profunda, pues vamos a hablarles un lenguaje propio de críos y de tontos. Esto es la pastoral moderna de la Iglesia. Tratar a la gente como si fuera imbécil. Así de claro. Alguno pensará, es que la mayor parte de la gente se ha vuelto imbécil. No seré yo el que lo niegue, pero precisamente hay que sacarles de ahí. No es que como la posmodernidad es reducir a la gente a sensaciones, sentimentalismo, emotivismo, pues el lenguaje de la Iglesia tiene que ser el sentimentalismo y el emotivismo. No, es un error porque en sí lo es, un error el emotivismo porque niega la racionalidad, niega la razón y no puede haber fe sin razón, igual que no puede haber razón sin fe, ni el racionalismo ni el fideísmo. El fideísmo luterano llevó luego a la Ilustración, al racionalismo. Lutero opone la fe a la razón y luego la revolución liberal, el liberalismo, la Ilustración, va a oponer la razón a la fe. Y luego ya después va a venir la posmodernidad y va a ramplar con la razón y con la fe, y ya no hay ninguna. ¿Y en qué estamos? Esto es la posmodernidad, que es la irracionalidad absoluta, el nihilismo de Nietzsche. Ya está. Irracionalidad absoluta. Absoluta. No hay fe, no hay razón. Y por eso cuestiones que son de sentido común, de una racionalidad básica, vemos todos con estupefacción que hoy han desaparecido de la mente y de la vida de las personas. ¿Por qué? Porque al arrancar la fe, porque al amputar la fe, no puede dejar de sufrir y de tener repercusiones en también la razón, en sentido racional. Y por eso nuestros abuelitos, que eran personas por lo general bastante sencillas, tenían una racionalidad, un sentido común, un sentido de la realidad mucho mayor que ahora personas que supuestamente tienen mucha más cultura que sus abuelos y más estudios. Pero bueno, entonces, sigue el Vaticano I. Que el entendimiento, el conocimiento y la sabiduría crezcan con el correr de las épocas y los siglos, para que florezcan grandes y vigorosos en cada uno y en todos, en cada individuo y en toda la Iglesia. Y por esto, solo de manera apropiada, esto solo de manera apropiada, esta cita es para memorizar estas palabras. En la misma doctrina, en el mismo sentido y en el mismo entendimiento. Eodem sensu e ademque sentencia. Es decir, lo que está haciendo el Vaticano I es llamar a elevar el nivel intelectual precisamente, que este entendimiento sea cada vez más profundo, que la sabiduría de las cosas de Dios crezca cada vez más. Es decir, no infantilicéis, queridos sacerdotes, amigos, yo, el más tonto de todos vosotros, no infantilicemos a las almas, elevemos a las almas, elevémosles sobrenaturalmente, luego elevémosles intelectualmente, expliquémosles la verdad de Dios, como hacía Cristo, con parábolas, como hace San Agustín en sus sermones, como hace San Bernardo en los suyos, con ejemplos. También San Juan de Ávila lo hacía así, con ejemplos como las parábolas, pero elevemos el nivel intelectual de nuestros fieles. Elevémosle para que su conocimiento de las cosas divinas sea más profundo, para que la sabiduría de las cosas divinas crezca con el correr de las épocas y de los siglos. No les dejemos una fe infantil. La fe infantil es para los infantes. Los adultos tienen que recibir una fe ilustrada, mayor. No les vale el traje de los niños de comunión, ya no entran en él, han crecido.
Pues se supone que la inteligencia de la persona adulta se supone que es mayor que la del niño, pues hay que presentar la fe con ese plus de profundidad y de elevación intelectual y espiritual. Bien, pero siempre, como dice el Vaticano I, Dei Filius, en la misma doctrina, en el mismo sentido, en el mismo entendimiento. Es decir, el conocimiento, la profundización en los dogmas de la fe tiene que ser siempre con la misma doctrina, no se puede añadir ni tampoco se puede quitar, en el mismo sentido que tiene, en el mismo entendimiento. Por eso los dogmas no pueden cambiar, no pueden cambiar. Yo cada vez que escucho a alguien que dice la famosa y la manida frase de es que la Iglesia tiene que modernizarse, ya, se acabó la conversación, se acabó. Porque si la Iglesia tiene que modernizarse, significa que el criterio es la modernidad. ¿Y qué es la modernidad? ¿Qué es la moda? ¿Qué es la moda? Pues la moda es lo que pasa de moda. Y lo que es moda hoy, pues ya no lo es mañana. Ya está. Es así. No tiene más. No tiene más. Entonces, el criterio no puede ser lo que pasa de moda, la modernidad. No, sino la permanencia. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios que no pasa. Porque al final el ser humano pasarán los siglos, los milenios, pero seguimos hechos de la misma pasta. Entonces, es la palabra de Dios, la verdad de Dios, la que no puede estar sujeta a los tiempos limitados de los hombres. Por ejemplo, en el siglo III, IV, Imperio Romano, la esclavitud era algo bien visto por todos, totalmente aceptado socialmente. Hoy nos avergonzamos de aquello. Aquella era la moda, ya no lo es. ¿Ven? Lo más probable es que cuando se estudie nuestra época histórica en el futuro, las gentes se horroricen, por ejemplo, de que las personas prefirieron tener perros a tener hijos, de que asesinamos masivamente a más de 70 millones de bebés cada año en el mundo con el aborto. Claro que se van a avergonzar de las modas de pensamiento que había en nuestra época. Entonces, Stat veritas. La verdad es lo que no cambia, lo que no permanece. Perdón, lo que permanece. Perdón, lo que permanece, lo que no cambia. Y eso le corresponde solo a Dios. El hombre es mudable, mutable. El hombre cambia. Pero Dios no. Por eso es Dios. Por eso es Dios. Número 80. El Concilio Vaticano II destacó el mismo principio de fidelidad que el Vaticano I. Y dice Monseñor Schneider, sí, queridos míos, yo soy un crítico acerbo del Vaticano II, pero hay también elementos buenos en el Vaticano II. No podemos decir que todo el Vaticano II sea un desastre y que tiene que irse a la basura. Hay elementos positivos en el Concilio Vaticano II, pero no lo digo yo, el padre Zarraute, lo decía Monseñor Marcel Lefebvre, y lo dicen muchos teólogos tomistas católicos. Hay elementos positivos. El problema del Vaticano II es que es una ensalada. Hay elementos buenos, elementos pastelosos, desastrosos, todo es una ensalada. Pero bueno, si cogemos los elementos positivos, los hay. El Vaticano II destacó el principio de fidelidad. Este principio de fidelidad a la Sagrada Tradición, sí. Y cita el Vaticano II en la Constitución Dogmática Dei Verbum. Los dos documentos más importantes del Vaticano II son la Dei Verbum, sobre la divina revelación, la Constitución Lumen Gentium, sobre la Iglesia, y si me apuran, y esto también le elogiaba Monseñor Lefebvre, el documento Presbyterorum Ordinis sobre el sacerdocio, que tampoco dice nada del otro mundo, porque yo lo había expresado muy bien los papas anteriores que habían escrito encíclicas sobre el sacerdocio. Por ejemplo, San Pío X escribió la encíclica Herente Ánimo. Todos los sacerdotes tenemos que leerla y rezarla. Pío XII escribe la encíclica Menti Nostre sobre el sacerdocio. Hay que rezarla y estudiarla, queridos hermanos sacerdotes. Juan XXIII, Sacerdoti Nostra Primordia, en el aniversario de la muerte del cura de Ars. Lo mismo digo. Incluso también las cartas del Jueves Santo de Juan Pablo II a los sacerdotes son muy aprovechables, son muy buenas. Las catequesis de Benedicto XVI en el año 2010, durante el año sacerdotal, son muy buenas. Ahí tenemos un caudal de doctrina, de teología, de doctrina espiritual, los sacerdotes, para alimentarnos, para estudiar, para leer y para llevarlo a la oración, para rezarlo delante del sagrario, para que tengamos viva conciencia
y para que nuestra mente esté bien formada en qué es el sacerdocio católico, porque ahí va el ataque frontal del modernismo contra el sacerdocio católico. Si no hay sacerdocio católico, no hay misa. Si no hay sacerdocio católico, no hay sacramento de la confesión. Por eso, la crisis tremenda que vive el sacerdocio desde el Vaticano II, la crisis tremenda que vive el episcopado, la apostasía episcopal que tenemos desde el Vaticano II, los escándalos de todo tipo y pelaje, de drogas, de prostitución, con chaperos, sodomitas, todo esto, porque está siendo más atacado que nunca el sacerdocio, porque ese es precisamente el núcleo principal de la trinchera. Si no hay sacerdotes, si destruyo el sacerdocio, destruyo la Santa Misa, porque no hay quien la celebre, y destruyo el sacramento de la confesión para el perdón de los pecados, porque no hay quien lo administre. Y esto es lo que hizo Lutero. Y por eso, destruyendo el sacerdocio, destruye la misa, destruye los sacramentos, destruye toda la estructura sacramental y jerárquica revelada por Cristo de la Iglesia. Bien. Dice Dei Verbum del Vaticano II. El magisterio, o sea, la enseñanza oficial de la Iglesia, evidentemente no está por encima de la palabra de Dios, sino que la sirve enseñando solamente lo que le ha sido transmitido, quod traditum est, lo que le ha sido transmitido, quod traditum est. La oye con piedad, con reverencia, la guarda con exactitud, la expone con fidelidad. El magisterio, la enseñanza oficial de la Iglesia, no está por encima de la palabra de Dios, está a su servicio. El magisterio, la enseñanza oficial de la Iglesia, tiene que explicar la palabra de Dios, tiene que transmitir a los fieles la palabra revelada de Dios, escrita en la Sagrada Escritura, no está por encima de ella. Y por eso, Amoris Laetitia del Papa Francisco no es un documento de la Iglesia, aunque lo firme el Papa, porque lleva una doctrina contraria a la palabra de Dios, contraria a la palabra de Dios, diciendo que se puede acercar a comulgar la persona que vive en pecado mortal, porque está conviviendo con otra persona sin estar unido por el sacramento del matrimonio. Y por eso, Fiducia Supplicans, por mucho que lleve la firma del Papa Francisco, no es un documento de la Iglesia, porque no transmite la enseñanza de la Iglesia. Está revestido de ello, sí, pero no lo es, porque está transmitiendo lo contrario a la doctrina de la Iglesia. El magisterio, la enseñanza oficial de la Iglesia, no está por encima de la palabra de Dios. La homosexualidad está condenada por la palabra de Dios. Capítulo 6 de la primera carta de San Pablo a los Corintios. No digamos ya el Antiguo Testamento, cuando la sodomía es uno de los pecados que claman a Dios. Uno de los pecados que claman a Dios. Es decir, es de naturaleza diabólica. Tenemos que ser conscientes de la naturaleza diabólica, satánica de la homosexualidad, porque es la inversión de la creación de Dios. Del mismo modo que el aborto. Evidentemente el aborto es más grave, porque es asesinar a un ser humano inocente. Pero es la inversión. El vientre de la madre, en lugar de ser fuente de vida, se convierte en el ataúd del niño inocente e indefenso. Y en la cuestión de la homosexualidad, se invierte el orden de la creación de Dios. Esto es lo que explica también el capítulo 1 de la carta a los romanos. Les dejo esto para que lo lleven también a la oración y para que lo estudien y lo relean tranquilamente. El capítulo 1 de la carta a los romanos de San Pablo. Esa es la transmisión de la palabra de Dios. Por eso no puede ser enseñanza oficial de la Iglesia, aunque se revista bajo esas formas, en esos documentos, si dice lo contrario de lo que dice la enseñanza de Dios en la Sagrada Escritura y también a la ley moral natural, a la ley natural. El número 81, y vamos a ir ya concluyendo, habla Monseñor Schneider del modernismo. Y aquí ya arde Troya. Aquí ya, como decía mi abuelo, se lió la de Dios es Cristo. Mi abuelo no era teólogo, tenía que haber dicho la de Cristo es Dios, pero bueno, es un dicho que he escuchado muchas veces en Castilla, la de Dios es Cristo. Bueno, aquí tenemos, este es el problemón que tenemos en la Iglesia, que tiene un nombre concreto, se llama modernismo, la herejía modernista que se ha hecho hegemónica en la Iglesia, en sus jerarquías, que se ha transmitido como un cáncer por metástasis a todo el cuerpo eclesial, que se pensó que estaba enterrado ya con Pío XI, con la encíclica Pacenti, con el Decreto Lamentabili, que resurgió y tuvo que luchar contra él Pío XII el año 1950 con la encíclica Humani Generis,
y que a partir del Vaticano II pues se convirtió cada vez más en el dueño, amo y señor de la Iglesia, porque todos los principios modernistas heréticos son los que hoy se han asumido por parte de la mayor parte de la Iglesia. Número 81. En nuestros días, ¿cuál es el enemigo más insidioso de la tradición constante de la Iglesia? Y si es el enemigo de la tradición, por lo tanto es el enemigo de la fe. Dice Monseñor Schneider, es el modernismo, sobre el cual ha advertido el magisterio, la enseñanza oficial de la Iglesia. Y dice, los monstruosos errores del modernismo que nuestro antecesor, está haciendo referencia al Papa Benedicto XV, no 16, 15, al Papa anterior a Pío XI, dice, los monstruosos errores del modernismo que nuestro antecesor, o sea, San Pío X, llamó justamente la síntesis de todas las herejías y que fue condenado solemnemente, insisto, en esa encíclica que se llama Pascendi o Pascendi Dominici Gregis, ya les advierto que es una encíclica muy filosófica, muy filosófica. Pero los sacerdotes deberíamos estudiar todos los años, queridos, yo lo he hecho, ya, a mí, pues fíjense, me lo voy a volver a echar un ojo, pero durante los años o 6 años del seminario y los 2, 3, 4, 3 o 4 primero de sacerdote, sí que cada año me releía la encíclica Pascendi, para tener muy presentes el núcleo, el plexo de ideas erróneas del modernismo. Y lo define ahí San Pío X como la síntesis de todas las herejías. La traducción literal en realidad es el colector, la cloaca, el sumidero de todas las herejías. ¿Por qué? Porque el modernismo es una enmienda a la totalidad. El resto de herejías se limitaban a negar aspectos concretos, ¿no? Pues Arrio, el arrianismo, niega que Jesucristo es Dios. Son aspectos concretos. Pelagio, el pelagianismo, niega la existencia del pecado original. Son aspectos muy concretos. Ya es verdad que hay un primer intento de una enmienda a la totalidad con el luteranismo, con el protestantismo, pero es que el modernismo todavía va más hondo, todavía va más a la raíz y por eso esa enmienda a la totalidad se convierte en el colector, en el sumidero, en la cloaca de todas las herejías, la síntesis, el resumen. Dice Monseñor Schneider, sigue citando a Benedicto XV, dado que tan pestífero contagio no ha sido todavía enteramente atajado, fíjense, en fin, esto de 1914, sino que todavía se manifiesta acá y allá, aunque solapadamente, o sea, ya abiertamente, nos exhortamos a que con sumo cuidado se guarde cada uno del peligro de contraer este virus modernista. Y no solamente deseamos que los católicos se guarden de los errores modernistas, sino también de que sus tendencias, el espíritu modernista, como suele decirse, no solamente de profesar, de sostener los errores del modernismo, sino de ese espíritu, esa tendencia a lo moderno, a la modernidad, a que lo moderno es bueno por el mero hecho de que es moderno, lo que implica que lo tradicional, lo antiguo, no lo viejo, no es lo mismo lo tradicional que lo viejo, es malo por el mismo hecho de ser tradicional y de ser antiguo. Una cosa es un mueble viejo, para que entiendan bien la diferencia, y otra cosa es un mueble antiguo. Una cosa es una casa vieja y otra cosa es una casa antigua. La casa antigua tiene más valor porque los años hacen crecer ese valor de los materiales, del diseño. La casa vieja, pues evidentemente los años la envejecen, la restan valor. Pues lo mismo, esta es la diferencia entre lo antiguo y lo nuevo. Por eso lo viejo es lo ya que está pasado de moda, pero lo antiguo está por encima de las modas. No pasa de moda, no pasa de moda. Y por eso la belleza de la antigüedad sigue siendo bella hoy en día. Y vemos el arte griego, el arte romano, el arte medieval, el arte renacentista, el arte barroco, el arte gótico, y sigue siendo un arte bello. En cambio, el arte moderno es un arte viejo. Vemos el arte moderno y bueno, dan ganas de vomitar, pero vemos esa diferencia entre lo antiguo y lo viejo. El que queda inficcionado, contagiado del espíritu moderno, rechaza con desdén todo lo que sabe a antigüedad.
Pero es que esto es uno de los criterios del cristianismo, la antigüedad. Recuerda a San Vicente de Lerins en Comonitorio, lo que ha sido querido desde siempre, siempre, por todos en todas partes. Entonces busca con avidez la novedad en todas las cosas divinas. Hay que modernizarse, la Iglesia tiene que modernizarse. En la celebración del culto sagrado, en la celebración del culto sagrado, en las instituciones católicas, la sinodalidad, la democracia en la Iglesia, la participación, y hasta en el ejercicio privado de la piedad. Estos son devociones antiguas, el rosario, el Vía Crucis, esto, cosas más modernas. Vamos a cantar, vamos a tocar palmas, vamos a bailar, vamos a hacer conciertos con el Santísimo Sacramento puesto Santísimo Sacramento en la plataforma, ¿no? No me sale la palabra, en el escenario, no me salía la palabra, en el escenario. Queremos, por tanto, que sea respetada la ley de nuestros mayores. Nada se innove. Mantener lo que se ha transmitido. Nil innovetur nisi quod traditum est. Que nada se innove. Mantener lo que se ha transmitido. Si ustedes reciben como herencia, como legado, una casa antigua, bellísima, no se ponen a echarla abajo para construir una moderna, porque esa antigüedad, esa belleza antigua, tiene tal valor que hay que conservarla. Hay que conservarla. Pues esto es a lo que se está refiriendo el Papa Benedicto XV. Hay que conservar la antigüedad de la fe venerable, transmitida de la antigüedad, y modernizarla significa destruirla. Y por eso los monumentos que hay en cada país son los monumentos antiguos. Y por eso da gusto ir a un museo y da gusto ver monumentos antiguos. Y si vas a un museo moderno, tengo que decirlo porque no voy a explotar, como el Guggenheim en Bilbao, pues te dan ganas de poner una bomba y salir corriendo. Y porque es un arte, iba a decir degenerado, pero tiene esto connotaciones germánicas, no quiero que vayan por ahí, alguno mal pensado, pero que el arte moderno, pues en fin, es el arte de la desencarnación, de la irracionalidad, y es horrendo. No digo que no haya cosas de arte moderno que puedan ser bellas, que las hay también, por supuesto, pero entiéndame, me refiero a cierto arte moderno, no quiero empezar a dar citas de autores, porque también esto es hasta cierto punto subjetivo y opinión personal mía, pero ya me entienden. Lo dejamos aquí. Llegamos a la tercera sección de nuestro programa Formación en la Tradición, que es el de la historia de la teología católica de la mano del Papa Benedicto XVI, y ahora estamos con sus catequesis sobre los padres de la Iglesia. Recuerden, en el programa anterior, el Papa nos presentó la vida y los escritos de San Gregorio de Nisa, y ahora, como catequesis que continúa, nos presenta su doctrina, la doctrina de San Gregorio de Nisa. Esto hace referencia a la catequesis del 5 de septiembre del año 2007. Recuerden, audiencia general o catequesis del 5 de septiembre del año 2007. San Gregorio de Nisa, la doctrina. Y nos explica el Papa Benedicto XVI sobre la doctrina espiritual de San Gregorio de Nisa, que es esta. El fin del hombre es hacerse semejante a Dios, y este fin lo alcanza sobre todo a través del amor, del conocimiento y de la práctica de las virtudes, en un movimiento perpetuo de adhesión al bien, como el corredor que avanza siempre hacia adelante. Aquí está presente, recuerden que en el programa anterior nos decía Benedicto XVI que San Gregorio de Nisa se considera también un padre espiritual, un doctor místico, por sus escritos sobre la doctrina, sobre la vida espiritual. Y aquí tenemos la concepción de lo que es la vida espiritual cristiana. Primero, la finalidad. La finalidad. Hay que empezar por el fin. Cuando nosotros vamos a ir a algún sitio, es eso, vamos a ir a algún sitio. Nos movemos por un fin, nos movemos con una finalidad. ¿Cuál es el fin entonces?
es hacerse semejante a Dios, la imitación. Imitamos a Dios a través de su Hijo Jesucristo que se ha hecho hombre, la imitación de Cristo. El que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, la abnegación, ya lo explicaremos después, y me siga, se venga conmigo. Eso es imitar a Cristo. También lo explica esto en la encíclica Veritatis Splendor Juan Pablo II. Sobre todo en la primera parte. De la encíclica tiene 3. La primera parte cuando explica que la vida moral del cristiano es imitar el ejemplo del hombre perfecto, del hombre Dios, del Hijo de Dios, del perfecto Dios, perfecto hombre, verdadero hombre, que es Jesucristo. Por eso el modelo por antonomasia de la vida cristiana es Cristo, evidentemente, y es el modelo de la vida moral. El fin del hombre es hacerse semejante a Dios y ese fin lo alcanza sobre todo a través del amor, la caridad, el amor sobrenatural, del conocimiento, porque no podemos amar lo que no conocemos, aunque aquí San Gregorio de Nisa ponga en segundo lugar el conocimiento, pero es que da por hecho que la caridad y el amor no se da en abstracto. Tenemos que saber a quién es al que amamos. Yo amo a la humanidad. Pues, ¿qué es la humanidad? La humanidad no existe, es un concepto. Lo que existe son los hombres concretos, los hombres concretos. No podemos decir amo a la humanidad. Ese amor a la humanidad como concepto, como idea, se materializa y se concretiza en la persona individual. Entonces, por eso, si no nos ocurriría como aquel cínico que decía que cada vez amaba más a la humanidad, pero pasaba de todo el mundo. Esto es el típico discurso, sobre todo del izquierdismo, ¿no? De los zurdos, como decís, queridos hermanos de Hispanoamérica, de los rojos, como decimos en España, que aman mucho la humanidad, pero es todo un discurso, pues, demagogo, porque al final les importa un pepino la humanidad, porque les importa un pepino las personas concretas. Bien, el fin del hombre es hacerse semejante a Dios y ese fin lo alcanza sobre todo a través del amor, del conocimiento y de la práctica de las virtudes en un movimiento perpetuo de adhesión al bien como el corredor que avanza hacia adelante. La práctica de las virtudes, recuerden siempre, lo estamos viendo en la segunda sección, el comentario al Catecismo Credo, Compendio de la Fe Católica de Monseñor Atanasio Schneider, la vida de fe, o mejor dicho, la vida de santidad, la vida cristiana tiene que ser una vida de santidad, y eso significa que es una vida de virtudes, de práctica de las virtudes. Es lo primero que tenemos que pedir a Dios cada día en nuestra oración, que nos haga crecer en las virtudes, porque creciendo en las virtudes nos unimos más a Dios, imitamos más a Jesucristo, que es el modelo y la perfección como perfecto Dios y perfecto hombre de todas las virtudes. Y por eso tenemos que pedirle a Dios continuamente que nos haga crecer en fe, en esperanza, en caridad, en prudencia, en justicia, en fortaleza, en templanza. También, como estamos viendo en esta parte segunda del Catecismo de Monseñor Schneider, porque están todas las virtudes interrelacionadas. Y una persona sana físicamente es cuando todas las partes de su cuerpo crecen con una armonía, y no le crece más una mano que la otra. Y si hay eso, es que hay evidentemente pues un problema, porque no está creciendo armónicamente. Entonces, esa armonía también tiene que darse en la vida espiritual, en la vida interior, en la vida de santidad. Y por eso una vida de virtudes. Sin virtudes no hay vida espiritual, no hay vida interior. No, es que esta persona reza muchísimo. Ya, pero si es una oración verdadera, se tiene que mostrar de un modo u otro en la práctica de las virtudes. Es como una persona que dijera, imagínense a su esposo o a su esposa que le quiere mucho, pero luego no se materializa, no se plasma, no se concretiza en nada. Entonces no sirve decir que me quieres mucho si luego no lo demuestras en hechos concretos. Pues esto es exactamente igual. El amor a Dios tiene que manifestarse, la fe en Dios tiene que manifestarse una vida de virtudes, de práctica de las virtudes. Bien, sigue explicando el Papa Benedicto XVI el sentido que da a un término San Gregorio de Nisa, que es el de tender, el verbo tender, que el hombre tienda, ¿no? Como dice aquí,
es un movimiento perpetuo de adherirse al bien, como el corredor que avanza hacia adelante, una tendencia. Es decir, San Gregorio de Nisa entiende que para vivir cristianamente, esa vida de santidad, esa vida de unión con Dios, esa vida que es propia de los hijos de Dios, de la filiación divina con Dios nuestro Padre del cielo, eso significa que debemos tender hacia Él, hacia lo que es más grande, hacia la verdad, hacia el amor. Una persona que tenga tendencia a ser un vago, pues evidentemente va a buscar siempre, haga lo que haga, esté donde esté y con quien esté, darse a ser un vago. Da igual el lugar, el tiempo y las personas con los que esté, porque va a tener esa tendencia, tiene que luchar contra esa tendencia, tiene que luchar y para eso tiene que luchar por medio de la virtud, de la práctica de las virtudes. ¿Cuál es la virtud contraria a la pereza? La diligencia, la diligencia. La pereza te hace un vago, pues hay que practicar la virtud de la diligencia para que no te conviertas en un maldito vago. Pues esto es precisamente la práctica y la vida de virtudes que es central en la vida de santidad. Evidentemente se entienden unas virtudes que practicamos con la ayuda de Dios, con el auxilio de Dios, es decir, con la gracia de Dios, con la vida de Dios en nosotros, con la fuerza de Dios en nosotros. La perfección es estar en camino, es una continua disponibilidad, una continua tendencia a seguir adelante, a seguir creciendo, creciendo en las virtudes, en el amor al Señor, crecer en la fe, en el amor al prójimo, en la capacidad del perdón sobrenatural, en todo el resto de virtudes. Sigue diciendo Benedicto XVI, la historia de cada alma es un amor colmado sin cesar y al mismo tiempo abierto a nuevos horizontes, pues Dios dilata continuamente las posibilidades del alma para hacerla capaz de bienes siempre mayores. Dios mismo es de quien brota toda iniciativa de santidad. Voy a leer esta última frase porque es magnífica. La historia de cada alma es un amor colmado sin cesar y al mismo tiempo abierto a nuevos horizontes. Es decir, el amor no se queda estancado, tiene que crecer. Pues Dios dilata continuamente el alma, las posibilidades del alma para hacerla capaz de bienes siempre mayores. Y por eso un matrimonio que lleva 30, 40, 50 años casado, si han sido fieles, si se han amado, no significa que no hayan tenido equivocaciones, errores, crisis, conflictos, peleas, malentendidos, enfrentamientos, sí, pero cuando eso con la ayuda, con la gracia, con la fuerza de Dios, a través de la gracia que aporta el sacramento del matrimonio, lo han vivido a lo largo de los años, evidentemente, cuando llevan 20 años, se quieren más que cuando se casaron. Porque parece en la concepción romántica moderna que hay una especie de edad dorada del amor y luego ya empieza a desgastarse, empieza a oxidarse. Y cuando se vive bien, cuando se vive mal ocurre esto, pero cuando se vive bien el amor crece, porque el sufrir juntos, el trabajar juntos, el envejecer juntos, aumenta el amor entre las personas. Entonces, por eso, ¿eran más románticos cuando eran novios y contrayeron matrimonio? Sí, evidentemente. 20 años después se ha acabado el romanticismo. Normalmente se habrá acabado también la belleza de la juventud, el sentirte subyugado, deslumbrado, conocen perfectamente cada uno los defectos y las limitaciones del otro, pero también sus virtudes, también sus equivocaciones, sí, también sus errores. Y eso les ha hecho crecer en el amor. Por eso un matrimonio que ha puesto de su parte por amarse y amarse así, cuando llevan 10, 20, 30 años de matrimonio, se aman más todavía, porque dilata el amor en ese sentido, ha crecido, ha aumentado, se ha dilatado. A esto es a lo que se refiere, por poner esta analogía humana, del amor humano, aquí San Gregorio de Nisa. El amor de Dios, el amor de caridad que Dios pone en nuestra alma, no deja de dilatar, de hacer crecer nuestra alma. Es así. Y por eso abre nuevos horizontes, Dios de santidad en la persona. Sigue diciendo San Gregorio de Nisa, el llegar a ser semejantes a Dios no es una obra nuestra, la santidad no es obra de puños, de voluntarismo, no somos jansenistas, no somos rigoristas,
no somos pelagianos. Cuando habla el Papa Francisco de pelagianismo no sabe nadie a qué leche se refería, porque a lo mejor no sabía ni qué era el pelagianismo exactamente. Pero bueno, el llegar a ser semejantes a Dios no es obra nuestra. La santidad no es obra de la voluntad del hombre que se consigue a fuerza de voluntad y a fuerza de puños, no. Es una obra de la generosidad de Dios, de la misericordia de Dios, la gratuidad de la gracia de Dios. Tengamos cuidado, si no vamos a caer en el error judío, judaico, en el error ebionita. ¿Qué eran estos ebionitas? Pues la primera herejía de la Iglesia. Ebionim significa los pobres. Y los ebionitas, como eran judaizantes, bueno, cristianos, bueno, mejor dicho, judíos mal cristianizados, pensaban como los judíos que por el mero hecho de cumplir la ley de Moisés, ya con eso estaban salvados. No necesitaban la gracia de Dios, el auxilio de Dios, la misericordia de Dios. Solamente con el cumplimiento de la ley de Moisés, ya solo con eso estamos salvados. Esto, por eso San Pablo va a escribir la carta a los Gálatas, si quieren leerla, y ahí empieza San Pablo a desmontar todos estos errores judaicos. Y como siguen perseverando en ellos, va a ampliar todo eso de la carta de los Gálatas, todos estos temas centrales de San Pablo, en la carta a los romanos, que es la continuación, ampliación y profundización de la carta a los Gálatas. Pero siempre con esta temática, la sobrenaturalidad y la gratuidad de la gracia y de la fe, con las obras, por supuesto, con las obras. No somos protestantes, no nos hablamos por la fe solo, sola fide sin obras, no. Con fe, por la fe, con las obras. Por la fe, con las obras. Sigue diciendo San Gregorio de Nisa que ese ser semejantes a Dios, que no es obra nuestra, no se trata de conocer algo de Dios, sino de tener a Dios en sí mismo, de tener la vida de Dios, la gracia de Dios en nuestra alma, por la inhabitación de la Santísima Trinidad en nuestra alma, por la operación del Espíritu Santo santificador en nuestra alma, viviendo esa intimidad, esa inhabitación, insisto, de Dios en el alma del cristiano, que somos como en sentido alegórico, en sentido figurado, que somos como sagrarios. Cuando vivimos en gracia de Dios, en amistad de Dios, cuando vivimos en gracia y en amistad de Dios, y nos ha sido perdonado el pecado mortal en el sacramento de la penitencia, en el sacramento de la confesión, la presencia espiritual de Dios está en nuestra alma. Esto es la vida de la gracia, la vida de santidad. Y somos como una especie de eso, de sagrario andante, porque Dios vive en nosotros. Y cuando pecamos mortalmente, le expulsamos de nuestra alma. Perdemos la caridad, el amor de Dios en nosotros. Sigue diciendo el Papa Benedicto XVI, cuando tenemos a Dios en nosotros, cuando el hombre ama a Dios sobre todas las cosas, primer mandamiento, por la reciprocidad propia de la ley del amor, quiere lo que Dios quiere. Es decir, ¿cuál es esa reciprocidad propia del amor? Que yo amo lo que ama a aquel a quien amo. Luego, amo a Dios y amo lo que Dios ama y rechazo lo que Dios rechaza. Como amo a Dios, quiero lo que Dios quiere y me aparto de lo que Dios no quiere. Por tanto, coopera con Dios para modelar en sí mismo la imagen divina, de manera que nuestro nacimiento espiritual es el resultado de una opción libre. Y en cierto sentido, esto es muy importante, y en cierto sentido nosotros somos los padres de nosotros mismos, creándonos como nosotros mismos queremos ser y formándonos por nuestra voluntad según el modelo que escogemos, dice San Gregorio de Nisa. Vamos a ver. Queridos míos, esto es un tema muy delicado que daría para mucho, simplemente lo dejo caer mínimamente. Muchas personas conciben mal la dirección espiritual, porque van ahí buscando que el sacerdote les diga lo que tienen que hacer. Y muchos sacerdotes no entienden mal la dirección espiritual, porque no hay que hacer a las personas, a los fieles, dependientes del sacerdote. Ni los fieles tienen que ser dependientes del sacerdote, ni los sacerdotes hacer a los fieles dependientes de ellos. La dirección espiritual consiste en que el alma madure. Luego hay una tendencia a que el alma
por sí misma, la persona por sí misma, sea responsable ante Dios. No podemos convertir, como por desgracia sucede tan a menudo, la dirección espiritual en una infantilización y una dependencia de las personas respecto a lo que le diga el director espiritual, como si el director espiritual fuera el oráculo de Delfos, la boca divina, y no, miren, cuando he tenido personas que han venido en dirección espiritual a decirme, a preguntarme qué tenían que hacer, yo les he dicho que yo no voy a decirles nunca lo que tienen que hacer. Pero ¿tengo que cambiarme de trabajo o no tengo que cambiar de trabajo? ¿Tengo que mudarme de casa o no tengo que mudarme de casa? Pues mira, tú verás. Decide tú con Dios. Es que no te voy a decir lo que tienes que hacer. Es tu vida. Tú eres el responsable. Yo te puedo dar. Vamos, que tampoco me gusta dar la opinión, porque es que opiniones tenemos todos. Y esto es así. Tú sabrás mejor cuál es tu vida. Pide a Dios la luz. Yo, si quieres, te puedo decir pros y contras, pero también a lo mejor te lo puede decir cualquier otro sacerdote, porque tampoco hace falta ser un iluminado especialista en la materia. Entonces, a mí en una ocasión me han llegado a preguntar en dirección espiritual si un matrimonio, si debían tener otro hijo. Dijo, yo voy a decidir por vosotros si tenéis un hijo más o no, pero bueno, ¿qué es esto? A mí no me metáis en estos líos. Vosotros sabéis qué pasa, no podéis dirigiros a Dios, no podéis decidir si Dios os pide tener un hijo más. Es verdad que había una cuestión económica, tenían más niños, es verdad que había una cuestión a nivel a nivel médico con la esposa, porque ya había tenido 2 cesáreas, si no recuerdo mal, 2 cesáreas. Sé que ha habido mujeres que han tenido varias cesáreas. Yo conozco otro caso que tuvo hasta 4 cesáreas y los niños ya son hombres y mujeres y guapísimos, inteligentísimos, y la madre está mejor de salud que yo, pero bueno, que en fin, no vamos ahora a hacer de médicos. Pero que entiéndanlo, que, que el crecimiento en la santidad, la maduración en la vida espiritual, implica una autonomía de los fieles. Y esto también va para nuestros amigos y venerados sacerdotes. No hagamos dependientes de nosotros a las almas. Enseñémosles a caminar, pero no les llevemos todo el tiempo de la mano. No es necesario, mejor dicho, no es bueno, no es bueno. Es decir, es verdad que en la vida espiritual, cuanto más avanzamos, más dependientes tenemos que hacernos de Dios, nuestro Padre. Es cierto, eso es el mensaje de la infancia espiritual de Santa Teresita de Lisieux. Hacernos niños, vivir como niños, como hijos de Dios. Por lo tanto, ser cada vez más dependientes de Dios. Sí, pero no de los hombres. No de los hombres. ¿Mm? Ahí, en ese sentido, también hay que tener presente lo que es la vida natural. Insisto, porque el orden natural y el orden sobrenatural no se oponen. Y la ley natural no se opone a la ley de Dios. Al contrario, y la filosofía no se opone a la teología, la fe no se opone a la razón. Tenemos que tener esto muy presente siempre. Entonces, el niño, a medida que va madurando, que va creciendo, que se hace joven, que se hace adulto, tiene una independencia cada vez mayor de sus padres. Génesis número 1, y creo que es el 1, yo no me acuerdo, y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Claro, hay una independencia de los padres para empezar una nueva familia, una nueva vida en el matrimonio. Pues esto es igual. Tenemos que tender a que las almas aprendan a madurar, a crecer, y a que en ese sentido lo que es esa dependencia, esa educación más personalizada que podría ser la dirección espiritual, tiendan esas personas ya a tener suficiente experiencia de Dios, suficiente criterio sobrenatural de fe, suficiente formación, tanto doctrinal como espiritual como moral, para que esa persona pueda también hacer ese camino de santidad, de vida espiritual, sin depender de un sacerdote, porque luego pasa lo que pasa, es que este sacerdote le cambiaron de destino, es que este sacerdote, yo qué sé, le dio un ataque al corazón y se murió. Y entonces me he quedado huérfano, no tengo dirección espiritual, bueno, ¿qué pasa? Pero no eres hijo de Dios, te has quedado huérfano. Vamos a ser cabales y honestos. Sigue Benedicto XVI.
Para ascender hacia el hombre, perdón, para ascender hacia Dios, el hombre debe purificarse. Esto es central en la vida espiritual. La abnegación. El que quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo. No hay vida espiritual sin abnegación, sin negar en nosotros lo que nos separa, lo que nos aleja de Dios. Todo lo que está torcido, todo lo que está desordenado, los afectos desordenados que tanto va a tratar San Juan de la Cruz en sus obras, sobre todo en su vida en Monte Carmelo y en Noche Oscura. La purificación, y por eso San Juan de la Cruz habla de la purificación del entendimiento, de la purificación de la voluntad, la purificación del entendimiento por la fe, por la esperanza, la purificación de la voluntad por la caridad, por el amor. Esto es fundamental en el doctor místico por excelencia, San Juan de la Cruz. Para ascender a Dios, el hombre debe purificarse de lo que no es Dios, de la mancha del pecado, y por eso en la Santa Misa es lo primero que hacemos para acercarnos a Dios. Kyrie eleison, Christe eleison. Confiteor de omnipotenti, yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante vosotros, hermanos, Señor, piedad, Cristo, piedad, piedad. Para acercarnos a Dios, lo primero que hacemos es purificarnos, pedir el perdón de nuestros pecados. Pues no hay santidad, no hay vida espiritual sin purificación. Sin eso no nos podemos acercar a Dios, no nos podemos elevar hasta Él. El camino que lleva, dice San Gregorio de Nisa, la naturaleza humana al cielo no es otro que el alejamiento de todo lo que en el mundo nos separa y nos aleja de Dios. Y así vivimos, dice San Gregorio de Nisa, una vida digna de Dios, digna de Dios. Este es el camino de ascenso espiritual, en el que Cristo es nuestro modelo y nuestro maestro. Hace también referencia San Gregorio de Nisa a esa práctica de piedad tan buena que es el examen de conciencia. Y dice que el hombre debe examinar siempre interiormente sus pensamientos, sus palabras, sus acciones, para ver si están dirigidos a Cristo o si se alejan de Él. Porque el cristiano que lleva el nombre de Cristo debe asemejarse a Cristo. Su vida debe parecerse a la suya. La vida de Cristo hay cruz. Pues queridos, cuando tenemos cruz de la nuestra, es lógico, es lógico. Esto es así. Y es muy bueno y se lo aconsejo hacer examen de conciencia si pueden todos los días. 1 minuto, no dediquen más tiempo, 1 minuto. Y si me apuran, los 30 primeros segundos se pueden cronometrar. Los 30 primeros segundos le dan gracias a Dios por lo que han vivido ese día. Tanto lo agradable como lo desagradable. Lo agradable, mira, me he encontrado con un amigo, con una amiga que hacía mucho tiempo que no veía. Lo desagradable, pues mira, hoy me han tratado fatal, este compañero de trabajo. Y también le das gracias a Dios porque Dios también ha permitido que ese compañero de trabajo te trate mal. No solamente lo agradable que ha sido que te has encontrado con otro amigo. ¿Ven? Así vemos todo lo que vivimos cada día recibido de Dios. Lo agradable y lo desagradable. 1 minuto de examen de conciencia. Y los otros 30 segundos, pues ya se ponen a repasar en qué hemos pecado, en qué han pecado cada día, en qué le hemos fallado a Dios. Pensamiento, palabra, obra y omisión. Esto es muy sano a nivel espiritual. Nos ayuda mucho a conocernos a nosotros mismos, a ser honestos con nosotros mismos, a no ponernos máscaras delante de Dios y por eso tampoco a ponernos máscaras delante de los hombres, que vivimos muchas veces ante los hombres con máscaras y es porque también nos la ponemos sin darnos cuenta inconscientemente con Dios. Bien, y termina haciendo Benedicto XVI como la síntesis, la guinda del pastel de toda la doctrina teológica, guión espiritual, porque no hay espiritualidad verdadera, no hay verdadera espiritualidad católica si no hay teología católica, si no hay teología no hay espiritualidad. No hay una espiritualidad católica de verdad, cristiana de verdad, si no hay teología. Esto es así, porque la vida espiritual se apoya en el conocimiento de la fe, de la virtud de la fe sobrenatural. Luego, cuando encuentren personas y sacerdotes que hablan mucho de la vida espiritual, pero que no hay doctrina teológica antes en la que se apoye como los cimientos de una casa, ahí eso falla, como dice Cristo, porque están construyendo la casa, la están edificando sobre arena, sobre arena. Termina diciendo el Papa Benedicto, el aspecto más importante de la doctrina espiritual de San Gregorio de Nisa es la oración, la oración, la oración. San Alfonso María Ligorio, el tratado que tiene de la oración, el que reza se salva y el que no reza no se salva. Esto es básico y por muchos de los problemas y de la crisis
agudísima que tenemos en la Iglesia es porque no rezamos. Rezamos poco, rezamos mal. Los sacerdotes, muchos sacerdotes, por desgracia, no rezan, muchos obispos tampoco rezan, por desgracia, muchas religiosas tampoco rezan. ¿Y cuál es el problema fundamental? La mayor oración y la más importante de todas, que es la misa. La misa se profana, el Santísimo Cuerpo del Señor con el pecado, se profana comulgando en pecado original. La misa se profana porque se la inventan los sacerdotes, muchos, y los obispos también, y los cardenales. Entonces, la oración más importante que tiene el cristiano, que es la Santa Misa, no es casual, no es casual que vaya unido todo esto que les acabo de decir, que se rece cada vez más, perdón, cada vez peor, cada vez menos, y que la oración más importante, que es la misa, se viva como si fuera el circo de Manolita Chen para entretenernos un rato y pasar un rato entretenidos, agradables, como si estuviéramos viendo una representación teatral. Bueno, pues la oración dice, para avanzar en la perfección y acoger así a Dios, llevando en sí el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el amor de Dios. Necesitamos para ello la oración. A través de la oración logramos estar con Dios, porque eso es lo que vamos a gozar por toda la eternidad en el cielo. Eso es el cielo, decía la Madre Teresa de Calcuta, estar con Dios. ¿Qué es la muerte? La Madre Teresa era una mujer súper práctica y decía, ¿qué es la muerte? Ir con Dios. ¿Qué es el cielo? Estar con Dios. ¿Qué es el infierno? Estar sin Dios. Esto es muy facilito, pero es tal cual. Por la oración estamos con Dios, hablamos a Dios. Eso es la oración, hablar con Dios, escuchar a Dios, escuchar a Dios. Pero quien está con Dios está lejos del enemigo, del maligno, del demonio. Luego la oración nos aparta del pecado, nos aparta del demonio, nos aparta de las tentaciones, no nos las quita, pero nos aparta de ellas, nos ayuda a luchar contra ellas. La oración es apoyo y defensa de la castidad, freno de la ira, reprensión y dominio de la soberbia. La oración es la custodia de la virginidad de los consagrados, la protección de la fidelidad en el matrimonio, la esperanza para quienes velan, la abundancia, la seguridad, la protección. El cristiano pide que Dios esté con él en la oración. Se lo pide a través de la palabra que nos ha enseñado en el Padre Nuestro. Así se aleja de la corrupción del pecado, de las cadenas que tiende sobre él el error del demonio, que la muerte no reine sobre él, que no tenga nunca el poder sobre él la tiranía del mal, que no le domine el adversario, que no le haga su prisionero por el pecado. Juan 8, todo lo que comete pecado es esclavo del pecado. A esto se refiere San Gregorio de Nisa. Que venga a él su reino, que se alejen de él todas las pasiones que le aparten de Dios para que no le dominen, para que no le subyuguen. Pues esto es a lo que se refiere San Gregorio de Nisa. Esta es su gran doctrina espiritual, que al final se resume en la oración.